sangre de un gran número de cristianos mártires que también hoy, de manera dramática, sigue siendo derramada en el campo del mundo, con la esperanza cierta que fructificará en una cosecha abundante de santidad, de justicia, reconciliación y amor de Dios. Tres helicópteros del ejército ecuatoriano vuelan hacia el corazón de la selva, en el Parque Nacional Yasuní. Su misión es rescatar los cuerpos de los misioneros Monseñor Alejandro Lavaca y la hermana Inés Arango. Alejandro e Inés son encontrados a pocos metros de una casa Tagaeri, un grupo indígena no contactado perteneciente a la nacionalidad Waorani. Sus cuerpos están atravesados por decenas de lanzas. En la misión de rescate está presente el padre José Miguel Goldaras, misionero capuchino y buen amigo de Monseñor Lavaca. Yo bajé el primero, no porque soy Rambo, lo que sea. Yo no tengo ningún entrenamiento de bajar de una soga, pero es que había que hacerlo. Llegamos allí 4 y querían lo primero ametrallar la casa que estaba ahí, que no hay nadie, que no hay nadie. Yo entro de adentro, que no hay nadie. Claro, no hay nadie. Pero ellos lo primero que hicieron es ametrallar la casa y se cayó la casa. Entonces ahí se me vino a mí la idea, ¿y ahora qué hago yo con todo esto? Dejé la buena en el suelo, Alejandro, yo me quedo aquí. Y no queda aquí ni un milico, ni un petrolero en 500 kilómetros a la redonda. Tenía unas iras tremendas contra todo el sistema, no contra Alejandro, contra todo el sistema, contra todo la prensa que había comenzado un poco a decir las cosas. Es terrible. Casi 30 años después, la muerte violenta de los misioneros ha sido un hecho muy difundido, pero los motivos que los llevaron a arriesgar sus vidas han sido casi olvidados. ¿Quiénes eran los Tagaeri y por qué asesinaron con lanzas a los misioneros? ¿Qué dice la muerte de Alejandro e Inés sobre sus vidas? Es muy complicado imaginar lo que el destino le deparaba al niño de esta fotografía, tomada aproximadamente en 1936, cuando Alejandro Lavaca tenía 11 años. Los que le conocieron desde niño lo califican como un auténtico vocacionado, con una inclinación muy firme hacia la misión capuchina. Lavaca tuvo una formación de 13 años en Navarra, llevando su vida dentro del seminario, enteramente dedicado a los estudios y la vida espiritual. Cómo un hombre que desde entonces vistió de hábito llegó a morir años después, desnudo, en lo profundo de la selva ecuatoriana. La primera pista se halla en su remoto pueblo natal, Beizama, donde la única lengua era el euskera. Para asistir al seminario, Lavaca tuvo que aprender castellano en muy poco tiempo. Su interés por otras lenguas y su habilidad para aprenderlas marcó el resto de sus días. Después de su muerte, sus compañeros encontraron sobre la mesilla de su habitación unas cintas que Alejandro escuchaba regularmente antes de acostarse. Unas eran cantos y voces Waorani. Otras, grabaciones chinas.
Su primera gran aventura misionera fue en China, país donde tuvo que aprender una nueva lengua para empezar a trabajar. Quienes conocieron a la vaca hablan de su estancia en China como su primer amor. En 1953, la vaca, junto con todas las misiones religiosas, fue perseguido y luego expulsado por el recientemente instaurado régimen comunista de ese país. Casi 30 años más tarde, al aceptar la ordenación para ser obispo de Aguarico en Ecuador, la vaca diría esto en una carta dirigida al Papa. Quiero confiar a su santidad el siguiente ruego. Mi primer amor misionero fue la iglesia de Pingliang, en la provincia de Gansu, China, de donde fui expulsado en 1953. En cuanto las puertas de esa gran nación se abran al Evangelio, dígnese enviarme a China como simple misionero. ¿Qué significado tenía para alguien como Alejandro ser un simple misionero? ¿En qué consistía la misión para él? En 1965 es el Concilio Vaticano II. En ese Concilio Vaticano II, Monseñor Alejandro va y en la última sesión del concilio él participa. Ahí se habla con fuerza de las semillas del Verbo, las semillas de Jesucristo en las culturas, y él se lo toma con mucha seriedad. Decir que hay semillas del Verbo, es decir, semillas de Dios, semillas de Jesucristo en nuestro lenguaje, en cualquier persona, ¿no? Tenga la formación y tenga la cultura que tenga. A mí la figura de Alejandro me parece ante todo la figura de un humanista, ¿no? De un hombre que intenta primero un diálogo precioso, porque es un diálogo que los ecuatorianos hemos intentado poco, con aquello que es diferente de nosotros, con aquello que se ha construido con otra historia, con otro modo de ver el mundo, con otra visión, y Alejandro insistía mucho en eso. Estas culturas son preciosas. Las semillas del Verbo es un concepto que se repite con frecuencia en la misión de Alejandro y que caracterizaría el resto de sus días como misionero, esta vez en la enigmática y conflictiva selva ecuatoriana. Los mapas de la época son curiosos si los lees. Son tierras inhóspitas y habitadas por salvajes. Imagínate. La vida en la selva ha sido siempre una de violencia y agresividad. En Ecuador, la región del río Napo era descrita en relatos de otros siglos como ocupada por indios mansos e indios salvajes. A los salvajes se les capturaba y empleaba como esclavos, moneda común en esa región hasta bien avanzado el siglo XIX, cuando llegaron los caucheros a la selva ecuatoriana. Fueron esos años de auténtica masacre para las poblaciones indígenas del área, sobre todo entre las que eran consideradas salvajes. Así lo relatan un sinnúmero de testimonios de la época. Bauticé a no pocos infieles, y por cierto, la mayor parte de ellos ecuatorianos, que habían sido cazados, qué vergüenza, por los caucheros peruanos y vendidos después por 40, 60, 80 o más soles, según su estado de robustez y fuerza, como pudiera venderse a una mula lojana. Es imposible calcular cuántos indígenas murieron en esas correrías, donde el Estado ecuatoriano brillaba por su ausencia. Tampoco existen datos ciertos de cuántas nacionalidades fueron exterminadas en esa conquista. Lo que sí sabemos es que el pueblo de contacto más reciente y los últimos guerreros de esos territorios fueron los Waorani. Los Waorani fueron por milenios uno de los pueblos más incomunicados del mundo. Prueba de ello es su idioma, que no guarda relación con ninguna otra lengua conocida. Viven en clanes pequeños, dispersos en amplios territorios, y durante siglos desarrollaron admirables artes de supervivencia en la selva, como la cacería y la ocultación. Defendieron siempre sus territorios de manera feroz ante la presencia de cualquier extraño y supieron mantenerse aislados durante la era del caucho. Pero su destino corrió otra suerte con la última gran conquista de la selva, la conquista petrolera. Mañana será lluvia torrencial. Agua, agua, agua y más agua. Frescura y verdor. El paraíso verde.
amplitud inconmensurable, libertad de las criaturas de Dios, correr de las aguas silenciosas. Esta era la selva a la que arribó Monseñor Alejandro Lavaca como prefecto apostólico de Aguarico en 1965. El Estado motivaba la entrada de nuevos colonos para conquistar lo que se consideraban tierras inhabitadas. El problema era el indígena y el colono. O sea, el colono entró aquí como dueños y señores de la Amazonía, porque así les metían la mentalidad. La Amazonía es una tierra sin hombres, para hombres sin tierra, como son ustedes, así que cójanse la tierra. Y entonces entraban aquí y se cogían la tierra indígena, que no estaba linderada ni estaban organizados los indígenas. En los años siguientes, en el año 70, 80, el padre José Miguel Goldaraz y otros misioneros se preocupan de organizar las distintas comunas del río Napo y de que esa organización de las comunas esté acorde con la cultura de esas comunidades. Por eso la misión estaba totalmente dedicada a la población quichua, que estaba también desperdigada, o sea, todavía no había comunas, estaban administradas o dirigidas o controladas por lo que llamaban los patronos, las haciendas. En los años 50, y después de décadas de relaciones sangrientas, algunos clanes guaraní fueron contactados por el Instituto Lingüístico de Verano, una organización evangélica fundamentalista cuyo objetivo era traducir la Biblia a todas las lenguas indígenas. Apremiados por la conquista, varios grupos guaraní se fueron adaptando a tropezones a la sociedad. Unos desde la doctrina religiosa impuesta por el ILD, y otros por su cuenta, desarrollando relaciones tensas, principalmente con los trabajadores de la industria petrolera, relaciones que en más de una ocasión fueron violentas. Más tarde será la preocupación por acercarse al grupo guaraní, que estaba creando una tensión. Entonces buscar el que no sean apartados o no los maten, sino que esos grupos también puedan vivir. Al final es una supervivencia, un interés por que vivan todos los pueblos. Casi 11 años después de su arribo a la zona del Napo, Alejandro Lavaca tuvo su primer contacto personal con los guaraní. ¿Acaso los detalles más relevantes de su relación con ellos fueron registrados en su diario personal, que algunos años después de su muerte fue publicado en un libro llamado Crónica Guaraní? Él dijo, dentro de los guaraní hay palabras religiosas, palabras divinas, palabras hermosas, que no las conocemos. Y tenemos que encontrar eso, esa maravilla que hay también dentro de esa cultura, ¿no? Por eso él habla, cuando escribe alguno de sus diarios, dice que está fascinado, ¿no? Y la fascinación es eso, que él ha encontrado en una cultura tan diferente algo que no conocía y que ahí brilla con una especial intensidad. Creo que, por ejemplo, el diálogo al que nos invita Alejandro es un diálogo de iguales hasta cierto punto, ¿no? De gente capaz de fascinarse con algunos elementos de la cultura, sin exotizar, sin caer, digamos, en convertirlos en un mito nuestro, un mito propio. Y te lo digo yo como no religioso, para Alejandro el evangelio es defender la vida. Cuando llega al tema de los pueblos indígenas se da cuenta que la vida de estas gentes es su territorio, es su cultura, es su lengua, digamos. La vida no es simplemente la preservación física de su existencia, sino es la posibilidad de que ellos puedan mantener estos factores, estos elementos, territorio, lengua, cultura, es decir, que puedan vivir en esa totalidad, que no tengan que enfrentar la violencia de tener que dejar de ser lo que son para convertirse, digamos, en un reflejo sin ninguna identidad de nuestras propias sombras, ¿no? Ellos siempre han luchado por defender su tierra, por salvar a sus familias, y es por eso que empezaron a matar al que entrara en su territorio. Porque son los nativos los que más han sufrido, y por culpa de los demás. Son muchos los guaraní muertos. Por eso nos llaman caníbales. Nos dicen kenwen, hombres que comen a sus hombres. La Crónica Guaraní es un relato digno de estudio. En él, lo primero que salta a la vista
son los esfuerzos de Alejandro por conciliar fuerzas que con los años han probado ser casi irreconciliables. La sed petrolera del Estado versus el derecho de los indígenas a preservar su cultura y territorio. Alejandro Lavaca destinó enormes esfuerzos para convertirse en un puente entre visiones y culturas. La capacidad que él tenía para estar en los ministerios, la capacidad que tenía para relacionarse con las petroleras, con todo el mundo. Yo creo que él tenía una capacidad muy grande de relación, de diálogo, pero también como gran diplomático, él veía el abismo que hay entre el interés de él de defender a estos pueblos y los intereses que había a nivel nacional. Tenía respeto por todos, pero tenía aprecio por la gente que lo pasaba peor. Por eso, él iba con mucho gusto a estar con los obreros del petróleo, porque él sabía lo que sufría esa gente, ¿no? Entonces, claro, era para él, en su ideario, Ecuador era como una familia que no siempre se venía bien, ¿no? Donde algunos hermanos abusaban un poco de otros, donde algunos se llevaban la gran parte del pastel. Y Alejandro, que quería ser en eso un poquito, él en lenguaje religioso era un pontífice, es decir, uno que hace puentes, uno que pone puentes entre un grupo y otro, que trata de que eso ocurra, ¿no? Alejandro lo hacía de una forma natural, porque eso le salía así, era un hombre cortés, era un hombre lleno de, no sé, de cariño por la gente, pero sobre todo por la gente que sufría, ¿no? Las petroleras le llamaban a Alejandro, no porque le simpatizaban, sino porque eran atacadas o eran asaltadas, los territorios a donde entraban las petroleras eran defendidos por grupos guaos y mataron a algún trabajador, o se oponían, o le robaban, o les cogían las cosas. Entonces la compañía sí le llamaba para que lo pacifique. Ahí teníamos peleas también. Alejandro, no hay que pacificar, hay que hacerlos más guerreros que defiendan su tierra. Pero él era de esa otra línea de llevarse bien con todo el mundo. Más allá de sus esfuerzos por conciliar fuerzas quizá irreconciliables, algo más sutil emerge, su transformación interna. Gradualmente, a medida que transcurre su relato, un narrador conservador y apegado a su particular visión del mundo, poco a poco se transforma en un ser mucho más complejo, más completo, más universal. Me levanté inundado de una gran alegría. Tal como estaba, en paños menores, me adelanté hasta el jefe de la familia, Inigua, y Pagua, su señora. Con las palabras padre, madre, hermanos, familia, me esforcé en explicarles que ellos, desde ahora, constituían mis padres, mis hermanos, que todos éramos una sola familia. Inigua puso sus manos sobre mi cabeza, frotando fuertemente mis cabellos, indicándome que había comprendido el significado del acto. Hice otro tanto ante Pagua, llamándole Buto Vara, mi madre. Ella, posesionada de su papel de madre, me hizo una larga camachina, dándome consejos. Luego puso sus manos sobre mi cabeza, frotando con fuerza mis cabellos. Me desnudé completamente y besé la mano de mi padre y de mi madre Guarani, reafirmando que somos una verdadera familia. Comprendí que debía despojarme del hombre viejo y revestirme más y más de Cristo en estas Navidades. Todo se desarrolló en un ambiente de naturalidad y emoción profunda, tanto para ellos como para mí, sin poder adivinar el compromiso que este acto puede entrañar para todos. Fueron ellos quienes me hicieron caer en cuenta del parecido de los nombres de mis padres con los suyos. Ignacio Inigua, Paula Pagua. Teológicamente, para nosotros, Jesucristo, decimos que dejó su categoría de Dios, se desnudó de ser Dios y se vistió de hombre. Entonces el Alejandro aplicaba esto: ya, yo me desnudo de coure, de mestizo, es decir, me quito y me visto con la categoría guaraní. El haber adoptado el vestido, la desnudez como vestido, es una metáfora maravillosa, pero yo creo que más allá de las metáforas que podamos hacer nosotros, ahí hay efectivamente un gesto, ¿no? Es decir, quiero adentrarme en esta cultura, quiero conocerla, quiero de verdad lograr comprenderla desde adentro hasta donde eso me sea posible, ¿no?
y quiero hacer esto antes de iniciar cualquier otro diálogo, ¿no? Él hablaba del evangelio inédito, porque dice que nos tenemos que olvidar de llevar ni crucifijos ni Biblia para descubrir con ellos el evangelio inédito que está ahí, el Cristo que vive con ellos. Este es Nuevo Rocafuerte, un pequeño poblado en las orillas del río Napo, a pocos metros de la frontera ecuatoriana con el Perú. Incluso hoy, llegar a este pueblo demanda al menos 13 horas de viaje en lancha, río abajo. Hace 30 o más años, era una travesía que podía tomar semanas o meses. Aquí estableció su base la misión capuchina, donde hasta hoy, el padre José Miguel y otros capuchinos viven dedicados a su misión. Fue aquí, en una de las estructuras ya abandonadas, donde Alejandro Lavaca dio sus primeros pasos para acostumbrarse a la desnudez. Él vivía ahí en una casita que está ahí atrás, vivía ahí, y a las noches solía salir desnudo a andar por acá. Y una vez me acuerdo que oía ruidos, decía, pues ¿andará algún ladrón? ¿Quién andará? Me salí y le encuentro a Alejandro desnudito, caminando por todas estas zonas. Y el gesto que hizo tapar, yo me di cuenta de todo. Bueno, me di cuenta de, nada, sácate las manos de ahí y vamos a caminar los dos, no los dos desnudos, yo de vestido y él desnudo, para que te acostumbres, para andar con otro, no solamente tú, anda con otro. Dedicado a los trabajos, sentándome, como ellos, en el suelo no siempre limpio, decido guardar mi pantalón y mi camisa para cuando tuviera que salir a otra cultura. Sudando constantemente, pronto mi ropa interior fue una ofensa ante la maravilla de la obra de Dios en mi cuerpo y una indecencia para la convivencia entre los guaraní. Yo creo que lo que nos cambia a las personas es la fascinación y el amor. Y entonces quieres eso, quieres a esa persona o quieres eso que estás viendo, eso te transforma. Bueno, Alejandro se enamoró de esa gente, ¿no? Alejandro se fascinó. Alejandro estaba encantadísimo y cada vez que tenía que ir donde ellos se le notaba, él disfrutaba con esa gente y por eso se transformó. Los guaraní habitan hace siglos el territorio entre los ríos Napo y Curaray, en la selva ecuatoriana. La mayor parte de ese territorio es hoy el Parque Nacional Yasuní. En las décadas de 1960 y 1970, el Instituto Lingüístico de Verano contactó a la mayor parte de grupos guaraní, aglutinándolos en un poblado llamado Tigüeno. Sin embargo, la gran conquista de la selva no había llegado a todos. Internados en el bosque, aislados de todo contacto con la sociedad, vivían los tagaeri. Finalmente, entrados los años 80, la compañía petrolera estatal CEPE irrumpió en su territorio. Alejandro Lavaca redactó varias cartas a los organismos de Estado expresando su preocupación por el destino de esos grupos. Quiero animarme, junto a todos ustedes, a trabajar infatigablemente por el rescate de las culturas indígenas, pues considero que la cultura de cada pueblo es algo esencial. Les remito a algunos de los documentos que comprueban nuestra decidida voluntad de colaboración para que los organismos pertinentes del Estado respeten los derechos humanos de los grupos étnicos. Cuando CEPE contrató grupos armados de limpieza, Alejandro se vio obligado a realizar varios vuelos para explorar casas tagaeri en la zona, temiendo que un encuentro con las cuadrillas petroleras culminara en tragedia. Digamos, hay una frase que deja dicha Lavaca, que es la última que se recuerda de él, que es: si no vamos nosotros, los matan a ellos. Alejandro Lavaca quería entrar, él ya había visto el bohío varias veces, ya sabía dónde estaba la casa. Me acuerdo que tuvimos una discusión en Coca, y aunque yo venía de las comunidades quichuas y entré por allí, le encuentro en el comedor del Coca, en una mesa como esta, rodeado de petroleros. Alejandro, ¿qué hacen aquí esta gente? Mándalos fuera. Entonces ahí decidieron la entrada. Alejandro tenía comprado el boleto de avión conmigo para ir a España de vacaciones.
le hicieron cambiar, porque los petroleros iban a entrar no con el ejército, con un grupo de paramilitares. O sea, fue un chantaje en definitiva. O entras o entramos. Pero si entras es para pacificarlos. Y si no, también entramos nosotros también para pacificarlos, pero con los fusiles. Siempre estos encuentros resultaban mucho más violentos. Entonces, de alguna manera, la vaca hace como el desafío, ¿no? O sea, hay gente que va a bajar armada, con militares y con shuar armados, y yo voy a probarles que puedo ir así, ¿no? Desnudo a su casa. Él había llegado hasta aquí, donde no, digamos, caminando en el filo de la navaja, pero aquí estaba ya el barranco. ¿Se tira o retrocede? Y él se tiró, es decir, siguió adelante porque el pueblo al que quería él estaba ahí en el barranco adentro. Esta es la última imagen que se conoce de Alejandro Lavaca y quien le acompañó en su última misión, Inés Arango, vivos. ¿Quién era esta hermana capuchina y por qué se animó en una misión tan arriesgada con Alejandro Lavaca? Y yo le dije, Inés, ¿por cierto que no te da miedo de irte a la selva? Y entonces se incorporó y me dijo, mira Laura, no me da miedo, soy feliz. Y si muero, muero como le he pedido a Dios. Solamente que nadie sepa dónde estoy, ni qué me pasó. Y era la mujer más feliz porque, como era ella, bueno, toda la comunidad, ¿no? Siguen a San Francisco, que es el servicio, la pobreza, entonces lo practicaba muchísimo. Ella podía quedarse sin nada en cuanto a alimentación, a cosas, a lo que sea, pero estaba con la gente sirviéndoles y apoyándoles. Era de una valentía tremenda. Tenía ese coraje físico que hay que tener en esas circunstancias, que muy pocas personas tienen. Inés lo tenía. Inés era la religiosa que llevaba más tiempo con los guaraní, que conocía mejor su lengua, la hablaba mejor incluso que Alejandro, y Alejandro sabía que Inés tenía una gran ilusión. Es decir, Inés se había jugado su profesión, había tenido conflictos con sus hermanas religiosas porque no querían que se dedicara tanto a eso. Inés llegó un momento en que les dijo, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Lo haré de religiosa o fuera de religiosa. Entonces, era una mujer que se había jugado también su vida. Por eso te diré que cuando después algunos les han criticado, personas supuestamente amantes de los indígenas han dicho que aquello fue equivocado, etcétera, etcétera, yo me aguantaba, en general me he aguantado, pero realmente me daba un gran coraje, ¿no? Oír eso. Porque a las únicas personas o de las poquísimas personas que he conocido yo con ese coraje y con esa entrega son ellos. Inés quería ir también, pero no para que le maten, sino porque esa especie de espíritu de mística que a uno se le, ante una misión de este estilo, de llegar hasta el final y ahora retroceder, no es de valentía, sino de compromiso, de convicción, de si yo me les he acompañado hasta aquí, tengo que acompañar hasta el final. Tal vez, a diferencia de Alejandro, Inés tenía total claridad de que aquella sería su última misión. Antes de partir, escribió una carta de despedida. En caso de muerte, el dinero que queda es así. Colombiano, de mis hermanas Ángela y Ana Isabel, y 2.000 pesos de Roque. 4.000 sucres debo a Gabamo por motorista. 5.000 me había dado Imelda y no los gasté. El resto de los 25.000 que me dieron en Rocafuerte para lentes, dientes, etc., que lo empleen para aucas y pobres. Si muero me voy feliz y ojalá nadie sepa nada de mí. No busco nombre ni fama, Dios lo sabe. Siempre con todos, Inés. Los cuerpos de Alejandro e Inés fueron encontrados junto a la casa Tagaeri, atravesados por decenas de lanzas. Desde hace décadas, lanzas como esas
han sido encontradas en cuerpos de indígenas, madereros, colonos o incluso miembros de los grupos no contactados. A pesar de la abrumadora evidencia de su existencia, hasta el día de hoy, y como si se tratara de una historia que se repite infinitamente, la sociedad y el Estado niegan que habitan su territorio ancestral. Probablemente existan decenas de muertes en el bosque de las que jamás tendremos registro. Esta es una fotografía reciente, es solo un testimonio, una evidencia más de que los pueblos ocultos aún existen y son tan o más vulnerables que antes. Casi 30 años después, aún se debate el legado y las circunstancias que causaron la muerte de Alejandro e Inés. Leo los libros, cuentan lo que cuentan los ancianos, los que han compartido con Alejandro la Vaca. Muchas veces pongo a pensar que, ¿qué hubiese sido si un Wao hubiese ido con él? Sin Alejandro la Vaca, si no hubiese entrado a la selva, capaz que los Waos ya no hubiesen, tal vez hubiesen sido aniquilados o nadie en ese tiempo, nadie ni el Estado, nadie se preocupó por el tema de los Waos. Único lo que en ese tiempo el Estado lo que se da cuenta, le interesa es el petróleo, no más. Si no hubiese muerto, si no hubiese sacado a cara a Alejandro la Vaca, la selva hubiese sido destruida. Igual capaz los militares con sus armamentos, con fusiles, tal vez se hubiesen aniquilado a todos, ¿no?